Violeta. En esta ocasión vamos a preparar carne de puerco con chile rojo. Este es el guisado que se usa para llenar los tamales de puerco. Es muy fácil de hacer y nos va a quedar deliciosa. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Yo aquí tengo 2 kilos de pierna de puerco, 8 dientes de ajo, 2 cucharas de manteca de puerco, 1 cuchara de comino entero, 40 granitos de pimienta y sal al gusto. Y para el recaudo vamos a necesitar 3 chiles cascabel o guajillo que yo ya abrí y limpié, que equivalen a 25 gramos, 4 chiles anchos, también ya los abrí y los limpié y equivalen a 50 gramos, 4 dientes de ajo, media cucharita de comino entero y 20 granitos de pimienta. En la estufa a fuego medio puse una olla y agregué 4 litros de agua. Aquí vamos a agregar la carne. Yo la partí en 3 pedazos para que sea más rápido su cocción. Voy a agregar media cucharita de sal, la que dice teaspoon. La voy a tapar y la voy a dejar hervir de hora y media a 2 horas o hasta que esté completamente cocida, cuidando que no se nos vaya a tirar. Mientras la carne se está hirviendo, en otra ollita puse agua a hervir y aquí voy a agregar los chiles. Los voy a tapar y los voy a dejar hervir por unos minutos para que sea más fácil a la hora de que los vayamos a moler en la licuadora. Una vez que se hayan estado hirviendo los chiles por unos minutos, voy a apagar la estufa y los voy a retirar del calor. Ahora vamos a preparar el recaudo para la carne. En el molcajete voy a agregar los 4 dientes de ajo, la media cuchara de comino y los 20 granitos de pimienta. Voy a moler todo muy bien y una vez que hayamos terminado de molerlo, vamos a agregar un poquito del agua donde hervimos los chiles para que sea más fácil juntar todas las especies y lo vamos a reservar. A la licuadora le agregué los chiles. Vamos a agregar las especias del molcajete y vamos a agregar un poquito del agua donde hervimos los chiles. Vamos a moler todo muy bien. Ya que lo tengamos muy bien molido, lo vamos a colar. Esto lo vamos a tirar y esto es lo que vamos a usar para condimentar la carne. Ya se estuvo hirviendo la carne por 2 horas. Voy a apagar la estufa y la voy a retirar del calor. Aquí tengo la carne de puerco que ya la saqué del caldo. Lo que vamos a hacer es desmenuzarla muy finamente. La voy a ir poniendo de este lado. Este es el caldo donde hervimos la carne de puerco. Este no lo vamos a tirar. Con este caldo es con lo que vamos a amasar la masa para hacer los tamales. Este lo voy a reservar y la carne la vamos a desmenuzar finamente. Una vez que la hayamos terminado de desmenuzar, vamos a preparar el recaudo para condimentar esta carne. En el molcajete vamos a agregar el comino, los 8 dientes de ajo y los 40 granitos de pimienta. Vamos a moler todo muy bien y una vez que hayamos molido todo muy bien, vamos a agregar un poquito del caldo de la carne para que sea más fácil unir todos los ingredientes. De vuelta en la estufa, en un sartén extendido a fuego medio, vamos a agregar la manteca y aquí vamos a agregar la carne. Vamos a dorarla unos minutos en la manteca y ahora vamos a agregar los condimentos del molcajete. Vamos a mezclar muy bien y después de unos 5 minutos que ya se estuvo cocinando la carne con los condimentos, vamos a agregar el chile. Voy a agregar 2 o 3 cucharas, un poquito más de la mitad. Este chile que nos sobra es el que vamos a reservar para cuando amasemos la masa para formar estos tamales. Yo agregué un poquito más de la mitad. Mezclamos otra vez muy bien. Vamos a agregar sal al gusto y lo vamos a dejar cocinarse hasta que se seque todo el líquido de la carne. Recuerda que necesitamos un guisado seco porque es para tamales y no queremos que a la hora de que nosotros
llenemos nuestros tamales y los llevemos a la vaporera, el líquido del guisado haga que se aguade la masa. Así es como queda la carne de puerco para llenar nuestros tamales. Si te fijas, la cocí lo suficiente para que no le quedara nada de líquido. En el próximo video te voy a enseñar cómo se prepara la masa para tamales, cómo la vamos a llenar y cómo la vamos a cocer en la vaporera.